Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Para mí es una honra y un privilegio estar con ustedes el día de hoy aquí, al lado de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García, pastoreo la iglesia de IMC Karlstad en Suecia. Quiero recordarte nada más para que lo tengas siempre en mente que al terminar este podcast tú le des compartir, nos dejes tu comentario, le des like y nos ayudes con esta tarea de compartir y de predicar a todas las naciones la palabra del Señor. Sé que le va a bendecir a mucha gente. Así que por favor no olvides tampoco de que estamos en Spotify y desde Spotify también nos puedes escuchar a donde quiera que tú vayas, desde el trabajo, el auto. No hay excusa, estamos en todo lugar, en toda plataforma. También recordar también que nos encanta leer tus comentarios, nos gusta recibir un feedback, nos encanta que nos cuentes cómo te ha bendecido, tus testimonios. Eso nos beneficia, nos bendice muchísimo. Así que no lo dejes de hacer. Estamos hoy aquí con Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias David. Feliz una vez más de poder estar con todas las personas que nos siguen en este canal y también feliz de poder leer todos los comentarios, cartas, todos los mensajes que la gente envía. Siempre nos llena de mucha felicidad y por eso seguimos instando a toda nuestra comunidad que nos sigue por YouTube, como también por Spotify, como decías tú, que nos sigan y que comenten y que compartan todos estos materiales. Nosotros no cobramos nada por esto y nuestro pago es ver que tu liderazgo, tu ministerio, tú como persona, tienes avances, tienes conquistas y que esto te ayuda a ti a ser una mejor persona. Porque entonces, ya que no cobramos, no ayudarnos a comentar, compartir, ya que estos materiales sabemos que son una herramienta muy clave para poder edificar y también ponemos armas estratégicas en tus manos para poder pelear. Así que sigan siendo parte de esta comunidad y si no te has suscrito, que la gente lo haga porque a veces la gente escucha, pero la gente no se suscribe. Suscríbase para que nos siga, nos va a bendecir muchísimo. Bueno, y el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema bien especial. Eh, para muchos puede ser un tema místico, un tema que se ha dejado de lado. He escuchado mucha gente hablando desde eh, una perspectiva muy filosófica, un cristianismo muy mental, automotivación y muchas cosas que son importantes, pero se han dejado temas bien claros y para mí pilares en la vida de un hijo de Dios. Eh, Gobernando en lo espiritual. ¿A qué se refiere usted con gobernando en lo espiritual? Creo que es un tema muy clave para este tiempo. Creo que lo que tú dices es verdad. Como que hay un humanismo, secularismo Exacto. que se ha estado metiendo de una forma muy sutil dentro de las filas de el ejército de Dios. Y creo que este tema va a ser un tema muy importante porque necesitamos mantener conciencia de que estamos en una guerra espiritual continua. Estamos en una guerra entre dos reinos todo el tiempo. El reino de la luz, el reino de las tinieblas. Y si nosotros tratamos de ignorar ese mundo, si nosotros tratamos de decir que, como tú decías, eso es demasiado místico y tratamos de omitir que existe toda esa dimensión, eso lo único que va a hacer es darle a Satanás una pero gran ventaja. Creo que me ha tocado lidiar con pastores que no creen que un creyente puede estar endemoniado. No me gusta la palabra poseído, porque posesión obviamente
está ligado con una legalidad. Sabemos que en el reino de las tinieblas ellos no poseen esa legalidad. Yo no creo que alguien pueda estar poseído, pero sí endemoniado. Y me ha tocado lidiar con pastores que no creen en eso porque dicen que una vez que alguien aceptó a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero tú vas a descubrir que hay muchos cristianos que están bajo una influencia de espíritus incorrectos, no porque Cristo haya sido el problema, sino porque tú puedes ser un creyente y abrir puertas. Es así de sencillo. Exacto. Hay gente que no creen en las maldiciones. Me ha tocado hablar con pastores que no creen que existen las maldiciones. Hoy solamente ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y está bien esa parte, pero la bendición es también condicional. Si tú oyes y tú obedeces y pones por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán, pero también está la otra parte. Si tú no quieres oír y no quieres obedecer, todas estas maldiciones también te alcanzarán. Es decir, una persona, por cristiana que sea, si va a vivir en rebelión, prepárate, le vas a abrir puerta a la maldición. Una persona puede ser muy creyente, pero también a través de diferentes formas, vías, puede abrir puertas para que haya una influencia espiritual incorrecta. Y yo creo que el tratar de ignorar, el tratar de no hablar de que existe este conflicto espiritual, no le hace bien a la iglesia. Y también está el otro extremo, porque yo entiendo que a veces existe este rechazo al tema del mundo del espíritu, de la guerra espiritual, del reino de las tinieblas, porque yo tampoco creo en exaltar algo desmedidamente. Yo recuerdo, David, tener unos 18 años, habré tenido la primera vez que leí un libro de guerra espiritual. Y nunca se me olvidó lo que decía la primera página de ese libro. No recuerdo el nombre del autor, pero bueno, sé que se trataba de la guerra espiritual, pero esto nunca se me olvidó y dejó en mí plasmado una verdad que yo creo que hasta el día de hoy gobierna dentro de mí, y es lo siguiente: conscientes del enemigo, impresionados por Dios. Eso fue lo primero con lo que abría este libro: conscientes del enemigo, impresionados por Dios. Ya, esa frase a mí me ha seguido hasta el día de hoy. Hoy ya tengo 46 años de edad, pero me ha seguido. Creo que eso es una verdad muy importante. Hay que estar consciente del trabajo enemigo y totalmente, por otro lado, exaltando, reconociendo, estando maravillados de la bondad, la grandeza de nuestro Dios. Eso nos ayuda a mantener un balance. No al revés, no conscientes de Dios, impresionados del enemigo. Claro. Eso ya es un error. Pero hay que mantenerlo a Él, saber que sabemos que Él está presente, sabemos que Él actúa, sabemos que Él tienta, sabemos que Él va a usar todo lo que Él tiene a su alcance para poder frenar su obra o la obra de Dios en nosotros, para poder perturbar, para poder hacer y establecer su reino en los lugares donde nosotros estamos operando. Por eso yo creo que tenemos que aprender a gobernar en lo espiritual, porque nosotros no vamos a poder tener victorias espirituales, regionales, familiares, ministeriales, si no estamos conscientes de que hay una guerra espiritual que está operando todo el tiempo. Esta no es una guerra que para de vez en cuando, no. Esta es una batalla. Todo el tiempo se está peleando algo, todo el tiempo algo está ocurriendo. Y el problema nuestro es que como no vemos lo que ocurre en esta esfera, en este espectro espiritual, como vemos solamente lo material, tendemos a ignorarlo. Pero ese mundo es más real que este mundo. Y ese mundo no solamente es más real para mí, ese mundo tiene más influencia, porque este mundo natural solamente es un espejismo o un espejo, de todo lo que está pasando allá arriba. Y ese mundo gobierna sobre este. Es decir, cuando tú ves gobiernos que se establecen en esta tierra, cuando tú ves cosas que pasan en las naciones, todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero solamente refleja lo que se está batallando y peleando en el mundo eterno espiritual.
Así que tenemos que estar conscientes, no lo podemos ignorar y es un mundo muy, pero muy real. ¿Qué piensa usted de la gente que literalmente dice, ya Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, el diablo fue despojado, el diablo fue derrotado totalmente, yo ya no necesito hacer nada más, ya Cristo lo hizo todo en la cruz por mí? ¿Qué piensa usted de ese pensamiento que lo he escuchado cada vez más seguido en la vida de la gente? O la gente lo dice, ya Cristo murió por mí, ya el diablo, ya el mundo espiritual ya dejó de ser algo que me concierne a mí, sino ya es algún tema ya. Sí, totalmente. El diablo fue derrotado y despojado, pero no dejó de existir. Mm, Él existe y él sigue operando. Y después que Cristo lo derrota, lee el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es post muerte y resurrección de Jesús. Tú vas a descubrir y tú vas a ver al apóstol Pablo enfrentándose con brujos que tenían influencia sobre políticos, sobre el procónsul. Tú vas a ver cómo él va a Éfeso o a Filipos y aparecen mujeres con espíritus de adivinación, cómo él llega a Éfeso y comienza a enfrentar potestades, ídolos muy grandes que están entronizados en esos lugares. La guerra espiritual siguió muy fuertemente. exacto. La Biblia dice, post muerte y post resurrección de Jesús, dice esto, que no tenemos lucha contra carne y sangre, y nos comienza a decir que tenemos una lucha espiritual. Es decir, y hay que entender que él está diciendo, fíjate el lenguaje que dice Pablo por medio del Espíritu Santo. Mira la palabra que él usa. Él no usa guerra, él usa la palabra lucha, porque guerra se puede hacer a la distancia, pero lucha no. La lucha, cuando tú ves dos personas, no es ni boxeo, porque boxeo se puede golpear de distancia. No es karate tampoco, es lucha. La lucha es uno de los únicos deportes donde para poder establecer quién gana hay que agarrarse, hay que tomarse, es cuerpo a cuerpo. Es mi cara sintiendo la cara del otro, es mi cuerpo sintiendo el cuerpo del otro. Estamos luchando. Está hablando de la figura de dos hombres que están agarrados uno del otro y donde uno está tratando de vencer al otro tirándolo al suelo. Ya, ese es el lenguaje o esa es la imagen que debemos tener nosotros de esta lucha espiritual. Por eso no dice que tenemos guerra espiritual, dice que tenemos lucha espiritual. Es cuerpo a cuerpo, es sintiendo la transpiración del oponente, sintiendo la respiración del oponente, sintiendo el latido del corazón del oponente. Estamos en una lucha espiritual continua. Y esto se dice aún después que Cristo derrotó el reino de las tinieblas en la cruz, y esto se dice aún después que Jesús resucitó. Así que la lucha, claro, es contra un enemigo derrotado, claro que ha sido despojado, pero él todavía va a seguir moviéndose. Él no ha dejado de existir, él sigue siendo padre de mentiras, él sigue siendo homicida desde el inicio, él sigue siendo un tentador, él sigue siendo el acusador de nuestros hermanos, él sigue siendo la serpiente antigua, él sigue siendo el gran dragón, él sigue siendo este Dios de este siglo. Así se le llama a Satanás aún después que Cristo lo derrotó. Se le llama el Dios de este sistema. Dice el apóstol Juan, uno de los apóstoles de Jesús, después que Cristo murió y resucitó, dice que todo el mundo, hablando del sistema, está bajo el maligno. Es decir, Satanás todavía está operando muy fuerte en este sistema llamado mundo. No en la creación, no me refiero a la creación, sino que en este sistema que él tiene y que él ha diseñado dentro de, obviamente, la creación de Dios. Él tiene su sistema educacional, tiene un sistema político, tiene un sistema llamado mundo. Bueno, él gobierna eso. Dice que todo el mundo, todo este sistema está bajo su influencia directa. Así que Satanás es algo real, existe y no lo podemos ignorar.
Usted en todo el tiempo que lleva sirviendo al Señor y la gente que ha ministrado, ¿podría usted ver un patrón o podría usted ver cómo ciertas cosas se repiten en diferentes personas? Eh, es decir, ¿cómo ha visto usted durante todo este tiempo que ha servido al Señor cómo el enemigo, las tinieblas atacan a los hijos de Dios? ¿En qué resulta? ¿Cuál es el efecto en que alguien que cree en Dios, que recibió a Jesús en su corazón, pero que todavía no le hace frente al enemigo, todavía no gobierna en lo espiritual? ¿Qué podría decir acerca de eso? Yo creo que lo que te decía al comienzo, creo que lo que dice también 2 Corintios capítulo 2, verso 11, que lo hemos ministrado también aquí en los retiros, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones son planes, estrategias. Satanás tiene planes y estrategias con personas, tiene planes y estrategias con familias, tiene planes y estrategias con iglesias y también tiene planes y estrategias con naciones. Satanás no es un espíritu cualquiera. Y hay que entender que cuando hablamos de lucha espiritual, estamos peleando con personas sin cuerpo, pero son personas con personalidades, con cualidades y características muy únicas. Los espíritus hablan, los espíritus sufren, porque dice los espíritus cuando veían a Jesús, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sienten tormento, ellos sienten dolor, ellos expresan su voluntad, ellos tienen sentimientos. Como te digo, ellos se comunican. De manera que la lucha espiritual, cuando hablamos de lucha espiritual, estamos hablando de luchas con personas sin cuerpos que tienen su propia voluntad, y la voluntad de ellos obviamente es contra todo lo que Dios quiere. La voluntad de ellos es contra todo el diseño de Dios. Y cuando yo veo personas, por ejemplo, que abren ciertas puertas, tú vas a notar que hay personas que por haber abierto puertas a ciertos pecados, también se abren puertas a ciertos espíritus en las familias. Yo he notado maldiciones como espíritus que operan en ciertos hogares, en ciertas familias. Me ha tocado ir, David, a orar por casas, y en el momento que por oír la voz de Dios, recuerdo un día, me llaman por teléfono, hay un hogar donde está pasando algo raro. El bebito despertaba llorando todas las noches a la misma hora, no sé si era la 1 o las 2, gritos desesperante, el bebito como con un pánico, algo pasaba, una presencia extraña, el matrimonio se acostaba y no se podían dormir porque sentían literalmente que les estaban observando. Y pasaron muchas cosas, ruidos extraños en el hogar. Un día me llaman a mí, me piden que por favor vaya a esta casa, y yo discerní dos cosas. Este matrimonio había abierto una puerta a través de un pecado que estaban ellos viviendo. Ellos no se habían casado, no estaban bajo un pacto de Dios. Delante de Dios no habían hecho este pacto matrimonial. Estaban viviendo en pecado sexual, pero igual eran una familia y se había abierto una puerta. Aparte de eso, me parece que ella había tenido algún tipo de contacto con brujería antes. Así que habían varios elementos. Y estamos orando, nos estamos humillando en la presencia de Dios, estamos teniendo un momento de oración, y en un instante el Señor me revela que este es un espíritu de hechicería. Aquí se está haciendo un trabajo hechizo, brujo. Y yo recuerdo que yo comienzo a orar y estábamos 2 hermanos más ahí que me estaban acompañando. Esto fue hace varios años atrás, y yo digo: espíritu de hechicería, brujería que has entrado en esta casa, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando digo eso, ocurre algo. La mesa del living, estamos en un living, hay una mesa de una madera bien especial, bien gruesa, y la mesa se triza. Hubo una trizadura en el momento que reprendimos el espíritu de hechicería, y esa mesa la tuvieron que botar después porque ya no se trizó. Se abrió la mesa, se partió, pero fue en el momento que yo dije: espíritu de hechicería, brujería que estás en esta casa,
todo lo que se abrió al mundo oculto en este hogar, inmediatamente hubo una manifestación y ahí me di cuenta que había un trabajo contra esta familia. Me ha tocado ministrar personas, tú vas a darte cuenta que cuando Jesús liberaba personas en la Biblia, dice que la gente era tirada al piso. Otros salían dando grandes voces, gritos, porque los espíritus no quieren dejar ni las casas que toman control, ni los cuerpos de los cuales ellos toman control. Y tú notas que hay manifestaciones, hay cosas que ocurren de forma visible. He estado ministrando liberación a personas que inmediatamente comienza su cuerpo en el suelo a ser como una serpiente. Empiezan a ocurrir cosas en la persona extrañas y desde muchos años atrás me ha tocado estar ministrando liberación a personas. Creo que es muy real, creo que son cosas muy fuertes que ocurren y uno como cristiano, uno no puede ignorar el hecho de que uno, aunque va a la iglesia, uno tiene Biblia, uno si vive en rebelión y uno acepta el pecado, yo te puedo contar que me ha tocado ministrar liberación a personas de espíritus muy fuertes que yo he pensado, pero ¿de dónde viene esto tan fuerte? Y después me han confesado, llevan ya años viendo pornografía. La pornografía abre muchas puertas. Han estado exponiendo los ojos, y cuando hablo de ojos también es muy clave porque la impartición viene a través del ojo. Una persona que está mirando con atención a alguien, así sea un brujo o una película, se dice que cuando alguien comienza a entrar en un estado de hipnotismo ocurren ciertas cosas, las pupilas se ensanchan y la boca se abre. Fíjate cómo gente mira televisión. Observa cuando niños están viendo televisión, es como que los ojos quedan atrapados y la boca se abre. El cuerpo toma toda una postura de impartición de algo espiritual. Y el enemigo batalla mucho eso para que la gente no tenga eso en la iglesia, no lo tengan, pero lo tengan frente a un programa, frente a una película de terror, frente de una película pornográfica, y ocurre una transferencia de espíritus. Y yo recuerdo que hace poco ministré liberación a una persona cristiana de muchos años, una persona que yo notaba que era muy especial en Dios, pero batallaba con muchas cosas y fue libre de un espíritu. Y cuando yo vi esta liberación tan fuerte, yo dije, aquí hay algo que la persona está practicando, y era justamente mucha pornografía ya de muchos años. Entonces, tener mucho cuidado porque van a haber ciertos efectos de estos espíritus en ti, y es que no te atormentan, así como son atormentados los espíritus también te atormentan a ti, te atormentan con pensamientos, te atormentan con sensaciones, y si más encima tu alma tiene una grieta, está abierta por falta de perdón. Por ejemplo, tomemos el tema de 2 de Corintios 2:11, donde dice, para que Satanás no gane ventaja alguna, no ignoramos sus maquinaciones. Mira lo que dice el verso anterior. El verso 10, habla de la importancia de perdonar. Y después viene el verso 11. Y ahí tú te puedes dar cuenta que personas que tienen grietas en el alma por no haber perdonado, por estar todavía ofendidos, por tener rencor, por tener amargura, Satanás les gana ventaja en el mundo emocional, pero también en el mundo espiritual. Y comienza inmediatamente a haber ataques raros, ataques extraños, y pueden haber influencias enemigas que obviamente están mostrando de que algo en la vida de ese creyente no está bien porque algo se abrió en su vida espiritual. Wow. Yo recuerdo la primera vez que tuve una experiencia con el mundo espiritual, y fue después de haber salido de la adicción que ya algunos saben, tuve una adicción por más o menos 2 años, adicto a juegos, a cosas. Bien interesante, porque cuando yo estaba en ese mundo, cuando uno está haciendo ciertos juegos, uno crea cuentas, uno crea incluso perfiles, le pone nombre al muñequito o al personaje que uno va a hacer en ciertos juegos.
A mí un día se me ocurre un nombre, no sé, de la nada, que no tenía nada que ver ni en español, ni en sueco, ni en inglés, pero se me ocurre un nombre. Mm. Y yo dije, suena cool este nombre. Y le puse el nombre al personaje en el juego. Y de ahí fueron 2 años de una adicción bien fuerte. Recuerdo que llegó a Dios, el Señor hace la obra en mí, me libera y mi vida empieza a cambiar. Tiro todo, dejo eso de lado. Y una noche, justo después de que yo estaba ya acostado, dormido, ya estaba, como le digo, de vuelta con Dios, estaba iniciando una vez más. Tenía yo más o menos 22 años. Recuerdo que una noche ya me estaba quedando dormido, me quiero levantar al baño y siento que mi cuerpo no me responde. Entonces, estoy despierto, pero no tengo control de mi cuerpo. Quería yo decirle a Ana, mover el brazo, mover. Estaba casado y en ese tiempo yo sé que dormíamos todos en un cuarto, mi hija, yo quería gritar, no podía. Y recuerdo, lo único que pensar es que esto se va a poner bien feo, esto no está bien. Me puse muy nervioso, cerré mis ojos y de repente empiezo a escuchar gritos de gente sufriendo, gente siendo atormentada, gritos, gente pidiendo ayuda. Fueron 3 minutos de yo solo escuchar gritos y yo dije, si yo abro mis ojos, yo sé que voy a ver cosas, así que preferí quedarme con los ojos cerrados y de repente los gritos cesan y sale una voz de dolor, sale una voz fuerte, demoníaca, y lo único que pude escuchar de este demonio me dijo, yo nunca me olvidaré de ti. Eso fue lo único que me dijo. En dolor, en sufrimiento, me levanto, escucho eso, me levanto y estoy todo sudado, todo mojado, como que si me hubiera ido a la ducha, me hubiera metido a la cama. Y después de eso, empecé yo a experimentar una libertad diferente. Algo diferente pasó en mí. Me di cuenta que Dios me estaba haciendo vivir eso porque Él me tenía que decir a mí que si yo no cuidaba de mi vida, que si yo no tenía una decisión ahora bien tomada y si no permanecía en Él, había alguien que literalmente en este momento estaba siendo atormentado, estaba siendo pasado por dolor. Qué fuerte. Pero que nunca se iba a olvidar de mí. Nunca se iba a olvidar de mí. Y esa experiencia me acompaña hasta el día de hoy. Así que días después me da por meterme a Google y a escribir el nombre que yo le había puesto a este personaje. Y resulta ser que este personaje o ese nombre fue un brujo en el sector más bien de Alemania. Un brujo que se dedicó toda su vida a ofrendas de animales, y este brujo escribió libros, y este brujo no solo escribió libros, sino su misión era literalmente ganar lugares, dejar un espíritu ahí, lo que yo leía y sus ritos eran muy basados en la ofrenda de animales. Wow. Yo sin darme cuenta, en algo simple, estaba yo atrayendo cosas a mi vida y yo quedé choqueado. Yo le decía, Ana, mira lo que me acabo de encontrar. Creo que esa experiencia a mí me hizo consciente de un mundo que para nosotros parece no existir, como usted lo decía, lo ignoramos totalmente, pero que tiene una influencia directa en nuestra vida, en nuestra mente. Y dices algo ahí que es muy clave, porque tú escuchaste que te dijo, nunca me voy a olvidar de ti. Eso me lo dijo. Y ahí te das cuenta que los espíritus son personas sin cuerpo. Y una de las peores cosas que le puede pasar a un espíritu inmundo es desalojarlo, quedar sin un cuerpo a través del cual él pueda expresarse. Y fíjate todos los detalles, porque a veces podemos ver los videojuegos, porque este espíritu cómo entra en tu vida a través de videojuegos. Exacto. Y tú contaste, no recuerdo en qué podcast, ¿cuántas horas jugabas tú al día? Sí, yo llegaba a jugar de 16 a 18 horas diarias y esa fue mi vida durante más o menos 2 años. 2 años. Estamos hablando de un hombre casado
que ya tiene su hija en Exacto. aquellos días. Fue tanta la obsesión por esto que el día que tu esposa te dice o los juegos o yo, para ti era claro que tú seguías con los juegos. Exacto. Porque la obsesión era muy fuerte. Ahora fíjense, porque uno puede ignorar todo este mundo de las películas, todo este mundo de los videojuegos, contiene muchas cosas, matanzas, ofrendas. Y aquí tú te das cuenta que hay un espíritu que porque te viene una idea de un nombre, no lo habías leído, No. no lo habías estudiado, sino que te viene la idea de un nombre. Y aquí te das cuenta que hasta ellos tienen nombres. Por eso Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y responde uno de los demonios, el principal es el que tiene que haber respondido, dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y una legión romana podían ser 4,000 a 6,000 soldados en aquellos días. Imagínate que en el espíritu de un hombre pueden haber hasta 4,000 a 6,000 espíritus. Wow. La Biblia, hablando de María Magdalena, dice María Magdalena, de quien Jesús había echado fuera 7 espíritus. Es decir, el espíritu humano es tan extenso, es una dimensión tan tremenda que no la entendemos con la mente. No. Y en el mundo de la dimensión del espíritu, una persona puede estar con muchos demonios simultáneamente y cada demonio tener un nombre, y ese nombre lo que te anuncia es la asignación que tiene. Por eso tú vas a encontrar que la Biblia te habla de espíritus de mentira. Eso aparece en la Biblia. Espíritus de fornicación. Tú vas a notar que hay espíritus de engaño. También tú vas a notar a espíritus de adivinación, espíritus de soberbia o de altivez. Hay espíritus que tienen nombres muy específicos y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno puede abrir puertas. A mí me ha tocado ministrarle a liberación a personas que ha venido la liberación cuando yo he dicho espíritu de depresión, y es como que algo ocurre. Todo espíritu de tristeza, de depresión, por ejemplo, un creyente, aunque tenga todas las Biblias, vaya a congresos, vaya a la iglesia, pero batalla, siempre está depresivo. Siempre hay una depresión, y es como que vive en un mundo muy oscuro emocional. Quizás no se dé cuenta que esté bajo una influencia espiritual muy fuerte. Personas que, no digo yo todos, pero Jesús reconoce en la Biblia que hay espíritus de enfermedad. Dice que el Señor liberó a un joven de un espíritu mudo y sordo. Eso te habla de que hay personas que pueden tener hasta un demonio que es el autor o es el que está generando esta enfermedad en la persona. Y hasta que tú no confrontas ese espíritu, hay algo que no se vence y hay algo que no sale. Por eso es muy importante tener entendimiento y manejar conocimiento de cómo opera este mundo espiritual. Recuerdo la historia de alguien, un misionero muy usado por Dios en Latinoamérica, y dice que una vez él en una cruzada vio a una señora que tenía las manos levantadas hacia el cielo, pero que tenía las manos torciditas. Así que él desde el escenario le dice, yo en el nombre de Jesús te declaro sana. Así que en el momento en que él hace la declaración, las manitas se le empiezan a mover a su sitio normal. Y él recibe una palabra de Dios también y le dice, pero también perdona, tienes que perdonar. Y la señora en ese momento, cuando escucha la palabra perdón, dice que le cambió su cara y hizo un gesto de negación. Inmediatamente cuando hace el gesto de negación, dice que las manitas se le volvieron otra vez a torcer. Y él explicaba mucho acerca de lo que usted está diciendo, de que a veces hay enfermedades y hay cosas que no son ocasionadas simplemente por defectos del cuerpo o algo así, sino está muy ligado a veces a cosas espirituales. Sí. Espirituales. Porque el mundo espiritual es la raíz de todo lo que nosotros vivimos después aquí en lo natural. Por eso no podemos ignorarlo, tenemos que estar conscientes porque es muy real. ¿Cómo cree usted que esté organizado el reino de las tinieblas y cómo nosotros debemos enfrentar en el ambiente donde nos movemos, nuestras familias,
nuestras casas, nuestros territorios. ¿Cómo cree usted que lo podamos? La Biblia nos manejar? deja claro que existe una jerarquía. No todos los espíritus ejercen la misma autoridad. Existe una jerarquía muy clara. El apóstol Pablo trata de enseñarnos esta jerarquía cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y te habla de los principados, te habla de potestades, te habla de gobernadores, te habla de huestes, soldados que están operando. Y también notas, obviamente, cuando Daniel está orando esos 21 días y está ayunando y viene el ángel con el mensaje y le dice que se ha demorado porque desde el primer día que él se dispuso a orar y ayunar, él fue enviado con la respuesta, a venir a Daniel con la respuesta. Pero le había salido el príncipe de Persia, y no estamos hablando de un príncipe, un hombre, sino que estamos hablando de un príncipe espiritual, una potestad espiritual, un principado en el mundo celeste. Y le dice, y después que yo termine acá, el espíritu de Grecia. Y aquí tú notas de que los espíritus están repartidos muy claramente por regiones. Hay espíritus regionales que operan a nivel continental, otros a nivel nacional, otros a nivel de ciudad, otros a nivel de familias. Hay espíritus familiares muy fuertes en ciertas familias, y después están los espíritus que obviamente controlan a personas. Pero hay una organización muy, muy precisa en el reino de las tinieblas. Si hay algo que no podemos decir de Satanás es que es desordenado. Es todo muy organizado, donde todos tienen por lo visto sus asignaciones muy específicas y donde cada uno tiene que llevar a cabo un trabajo específico con una familia, con una iglesia, con una ciudad, con un país y con un continente. Así que nosotros estamos batallando, y yo creo que un pastor, lo que yo te decía, a veces yo he estado orando por alguien y no pasa nada, hasta que nombro, hasta que recibo como esta persona que yo estaba orando, pero en el momento que yo dije espíritu de depresión, como que cuando lo nombré, algo pasó inmediatamente en la persona. Cuando fue nombrado, porque cuando tú lo nombras es como que se descubrió. Creo que lo mismo ocurre en la familia. Hay espíritus que atacan ciertas familias. Hay espíritus que siguen muchas veces a alguien en la familia. Tú notas espíritus familiares que tienen control de un abuelo, de una abuela, de un padre, de una madre, hasta aún en hogares cristianos. Yo he conocido hogares muy religiosos donde se cree en Dios, se cree en la Biblia, pero la abuela dice, ahora todos hacen esto, y es como una brujería. Todos hacen eso, aún los que van el domingo a la iglesia, porque es como una potestad que gobierna a través de la persona. Así que hay espíritus que se mueven aún a través de la familia. Escuchaba en estos días a alguien que tuvo que confrontar y enfrentar eso en su familia porque se había dicho en la familia esto. Nosotros, tú sabes que hacemos retiros en los veranos. Entonces alguien en la familia había dicho, no vamos a poder ir a ciertos retiros porque nos vamos de vacaciones todo ese mes. Así que como nos vamos de vacaciones, nos vamos todos como familia. Y para todos es claro que cuando habla esa voz en la casa, todos siguen. Pero alguien descubrió, eso no está bien, porque Dios a mí me ha puesto que yo debo ir a esto. Dios me ha puesto que yo debo entregarle a Él servicio, compromiso. Y por haber dicho no a lo que toda la familia está diciendo, aunque él ya es casado y tiene su propia familia, pero por ir en contra de lo que dice el que manda en ese hogar, se le soltó lucha, ataque, oposición. Pero me decía él, para mí es claro que yo puedo tener mi tiempo con la familia, pero ahora también yo tengo que tener tiempo para servir a Dios. Si Dios va a hablar algo en un retiro, yo no puedo faltar un retiro. Si Dios va a hacer algo, yo quiero estar ahí. Imagínate, Dios derrama algo y yo no estoy presente, o Dios habla algo y yo estoy ausente. Yo necesito lo que Dios va a hacer ahí. Pero fíjate que cuando hay espíritus familiares, alguien puede decir algo y todos siguen al pie de la letra lo que dice, porque hay ciertos espíritus que se mueven a nivel de familia que te dejan servir a Dios, pero con ciertos límites. Te dejan tener Biblia, pero que obedezcas hasta cierto momento. Hay que detectar esos espíritus. Y también yo creo que nosotros los pastores, si hay algo que necesitamos,
es también saber con qué espíritu estamos lidiando en nuestra ciudad, porque cada ciudad tiene un espíritu diferente. Yo he estado predicando en Quito, Ecuador, y es muy diferente a Bogotá, Colombia. Y Bogotá, Colombia es muy diferente a Buenos Aires, Argentina. Y Buenos Aires, Argentina es muy diferente a Santiago de Chile. Y Santiago de Chile es muy diferente a Miami. Y así, también en Europa. Tú notas que enfrentas algo totalmente distinto. Uno como pastor necesita saber, sin ser místico, con qué yo estoy peleando acá. Y no darle a ese espíritu que puede estar de alguna forma entronado más importancia de lo que debe. Nosotros exaltamos a Dios, reconocemos a Dios, adoramos a Dios, amamos a Dios, obedecemos a Dios. Estamos convencidos que el reino de Cristo, el reino de la luz, tiene más poder que el reino de las tinieblas y que nosotros tenemos poder para avanzar, pero también tenemos que estar muy conscientes de que hay algo operando en nuestra ciudad. Y entender muy claramente, David, que el reino espiritual no respeta poder, porque Satanás también tiene poder. El Satanás también te puede hacer milagros, Satanás también puede operar en lo sobrenatural. Pero en el reino del mundo espiritual lo que más se honra y se respeta es autoridad. La autoridad es lo clave. Por eso Jesús dice, he aquí os doy autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Por eso es muy importante que uno como creyente sepa qué autoridad el Señor nos ha otorgado y que cuidemos esa autoridad que viene a través de una vida de santidad. La autoridad es, lo que te da autoridad es obviamente la ofrenda de Cristo en la cruz, lo que la sangre de Cristo ha hecho en nuestras vidas, la justificación, pero nosotros también cuidar esa salvación a través de la santidad. Y la santidad te da una posición de mucha autoridad frente a las tinieblas para que puedas tener victorias espirituales importantes. Ya conversamos acerca de que es real, existe el reino de Dios. Satanás está activo, derrotado, pero activo. Todavía no desaparece. Su existencia es más que clara en la vida de las personas, y cómo él también trata de trabar a la gente, al hijo de Dios, a la hija de Dios con llamado, con propósito. Sabiendo eso, ¿qué armas deberíamos nosotros conocer, saber que tenemos, que son efectivas en contra de este reino que no viene a bendecirnos, sino que viene de alguna otra manera? Primeramente, yo creo que el ignorarlo es un error terrible. Creo que el ignorarlo le da fortaleza al enemigo, lo hace más fuerte, yo me hago más débil. Pero ¿cómo yo ataco eso? ¿Cómo yo puedo ser efectivo en el mundo espiritual, gobernar, que por lo que he aprendido y por lo que yo he vivido, reconozco que hemos ignorado esto de que Dios nos llamó a gobernar? El mandamiento o lo que Dios le declaró a Adán y a Eva desde el inicio fue de gobernar, enseñorearse. Claro. ¿Qué armas podemos utilizar? Yo creo que tenemos algunas muy importantes. De hecho, el apóstol Pablo, si no me equivoco, dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante, algo así, o verso 4. Parece que el verso 3 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. De manera que tenemos armas de destrucción masiva a nivel espiritual. Tenemos armamento nuclear, yo le llamo así porque creo que es potente lo que el Señor nos ha dado. Y tú vas a notar que hemos hablado recién del peligro que hay en ignorarlo. Y hay otra ignorancia que es sumamente peligrosa y que Satanás va a trabajar para que nosotros tengamos un gran desconocimiento, y es la ignorancia de la palabra de Dios. Por lo visto, por Satanás ser un espíritu que opera mucho en la duda, en la mentira y en el engaño, la palabra de Dios, cuando la decimos, la palabra de Dios como que genera un golpe tan fuerte que tenemos un enfrentamiento de guerra espiritual registrado en los evangelios
entre Jesús y Satanás. Y fíjate que no es Satanás viniendo a Jesús, que en estos días escuché a alguien y le tuve que rectificar, porque no es Satanás viniendo a Jesús. Dice la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que el ataque aquí es de parte de Dios contra las tinieblas. Exacto. Así que yo le decía a alguien que no era así, que Jesús fue al desierto y de repente vino Satanás y Jesús tuvo ataques y tentaciones. No. Estaba todo diseñado, que Dios tomaba a Jesús a través del Espíritu Santo y lo iba a poner donde Satanás estaba activo para que Jesús lo derrotara en ese lugar desértico donde se estaba moviendo. Y Jesús, se nos revela acá por medio de Jesús, que una de las armas más poderosas que tenemos es justamente la palabra de Dios. Y yo creo que Satanás trabaja mucho con creyentes para que no estudien la palabra, no lean la palabra, no tengan revelación de la palabra y no sepan usar la palabra a la hora de la batalla espiritual. Y cuando tú ves la armadura del creyente, de acuerdo a Efesios capítulo 6, dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, toda. Cuando dice toda, implica que si te falta una, estás desprotegido. Eso es lo que significa toda la armadura de Dios. Que si tienes la espada, por poderosa que sea, pero no tienes yelmo, estás desprotegido. Que si tienes la coraza de justicia, pero no tienes el escudo, estás desprotegido. No se pueden tomar algunas cosas. Hay que tener, me parece que son 6, yelmo, coraza, cinturón, escudo, espada y el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Son estas 6 cosas que nosotros tenemos que estar vestidos para poder confrontarlo. Ahora, fíjate que dentro de las 6 tenemos una que es la más violenta de todo, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto es lo importante, que la palabra por sí sola no es una espada, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Implica que cuando te habla de la espada del Espíritu, te está hablando de la revelación. Y Jesús le dice algo a Satanás: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y el griego me gusta cómo lo expresa, porque el griego lo dice mejor, dice en el griego, sino de toda palabra que está saliendo ahora de la boca de Dios. Nosotros no vamos a derrotar a Satanás solamente con algo que fue escrito, sino con una revelación de algo que Dios me está dando ahora para enfrentar esto. De manera que cuando tú manejas revelación de la palabra de Dios, cuando tú manejas revelación de un pasaje de la palabra, se crea esa revelación que tú tienes junto con la fe, genera un arma tan potente que Satanás tiene que soltar. Recuerdo que en estos días estábamos conversando con el apóstol Marcelino Sojo. El apóstol Marcelino Sojo fue parte del ministerio de Gigi Ávila, del evangelista Gigi Ávila, muchos años, y fue parte de su ministerio y todo eso. Y me decía así, que el anciano Gigi Ávila manejaba una revelación tan grande de Isaías 53, que había un momento que cuando él decía, y por su llaga hemos sido curados, y él le sabe imitar bien, dice, y por sus llagas hemos sido curados. Cuando él lanzaba, después de orar mucho en un estadio, cuando él saltaba Isaías 53 y soltaba esa palabra con revelación que él poseía, era en esa palabra donde la gente empezaba a ser libre de demonios, a ser sano de enfermedades, el cojo soltaba las muletas, el que estaba en silla de ruedas se levantaba para comenzar a caminar, empezaban manifestaciones, sanidades, bajo esa palabra, porque la palabra, no la palabra sola, sino que el Espíritu te da una palabra que se te vuelve una revelación, y cuando tú la declaras en fe, todo el mundo espiritual tiene una reacción que se manifiesta en lo natural con manifestaciones de liberaciones, manifestaciones de sanidades, y por eso yo creo que hay un poder muy tremendo en la palabra de Dios. Y después tenemos obviamente el poder del nombre de Jesús. Los demonios, por lo visto, algo les pasa cuando ellos escuchan en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dice en Marcos 16, verso 15 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura.
estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. De manera que hay un arma muy poderosa que tenemos en el nombre de Jesús. No es así que yo te echo fuera porque soy yo. No. Es en el nombre. Cuando se oye en el mundo espiritual que es en el nombre de Jesús, hay una reacción inmediata. El reino espiritual reacciona frente al nombre. Y en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y inmediatamente los espíritus se comienzan a manifestar. Yo me he dado cuenta que si uno dice yo confronto todo espíritu, yo echo fuera todo espíritu malo que hay en este lugar, está todo tranquilo hasta el momento que tú dices y ahora yo vengo en el nombre de Jesús. Y eso tiene una autoridad. Recuerdo yo también en una ocasión haber ayudado al evangelista Carlos Anacondia una vez que visitó Suecia. Me tocó ayudarlo, asistirlo a él en la carpa. Él siempre tuvo una carpa de liberación que se llamaba, y yo era uno de los pocos latinos que estaba en esta conferencia de suecos en el sur de Suecia, que se estaban haciendo en campañas de carpas muy grandes, y me tocó asistirlo a él. Y recuerdo que él les decía a los espíritus: oíme bien, Satanás, y en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y recuerdo que manifestaciones muy poderosas ocurrían y se soltaban cuando él decía: oíme bien, Satanás. Y porque los demonios también respetan mucho la autoridad de la persona, porque esta persona está ungida en esa área para algo especial, tiene una unción especial. Y nunca se me olvida algo de lo cual yo fui testigo. Un joven de 15 años que nunca había estado en Brasil, nunca había estudiado portugués. Cuando él está ministrando liberación, le sale un rugido, una voz muy ronca que no era compatible con el cuerpo. Y sale un espíritu maldiciendo y hablando cosas feas en portugués. Y nunca se me olvida que pudimos escuchar cómo le decía el espíritu portugués: tú me echaste, y nombró un lugar de Brasil, un pueblo donde había estado 3 meses antes Carlos Anacondia teniendo una campaña. Y este espíritu decía: me echaste de tal pueblo, y daba el nombre del pueblo. Y ahora vienes aquí a atormentarme, y ahora vienes aquí a echarme fuera. Y el demonio hablaba, gritaba desesperadamente. Y ahí te das cuenta que los espíritus son territoriales, pero también los espíritus respetan mucho la autoridad que posee la persona. Por eso el libro de los Hechos te habla de un endemoniado, que vinieron unos exorcistas ambulantes a tratar de echar fuera demonios como lo hacía Pablo. Y el demonio responde: yo sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes, yo no sé quiénes ustedes son. Y les saltó encima, los hirió y los mandó a casa desnudos. Así que parece que en el mundo espiritual hay algo que te distingue. Este es de autoridad, este no es de autoridad. A este lo escuchamos, a este no lo escuchamos. Y yo pienso que mucha de esa autoridad viene de una vida de oración, de una vida de santidad, de una vida de comunión con Dios, que pone una marca sobre ti espiritual, donde se dice en el mundo del reino de las tinieblas: este es alguien a quien hay que tenerle cuidado y respeto. Así que esas son una de las armas que yo veo que nosotros tenemos. Poderosísimo cuando usted hablaba de la fe, de la oración. Recuerdo en la Biblia esta parte donde están los discípulos tratando de echar fuera un espíritu y no pueden, así que se lo tienen que llevar a Jesús. Sí. Y Jesús, su respuesta fue: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con estos? ¿Hasta cuándo? Generación incrédula. Y después le preguntan a Jesús: Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús, resumiendo y parafraseando, habla de la fe, habla de que la fe salía en oración, en ayuno. Habla de que aunque puedan ser discípulos, imagínense, discípulos de Jesús directo, pero claro, habían ciertas cosas que no se podían ignorar. Claro. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, o alguien que puede estar activo en la iglesia, o alguien que puede tener cierto liderazgo, cierta posición, podría creer que por ser parte de algo, por ser parte tal vez de
de un equipo o algo así, pudiera tener una autoridad directa Exacto. pero no podemos ignorar lo que usted acaba de decir, las armas, las herramientas que Dios nos da del poder para vencer. Extraordinario. ¿Qué nos podría decir a usted o cómo podríamos nosotros, cómo se expresa a la hora que hemos estado batallando y no solo eso, sino que ya vemos una victoria? ¿Cómo nosotros podemos identificar o qué resultados hay en alguien que se toma en serio esto, que no solo va a hacer algo, ora o predica, sino que entiende que hay un mundo espiritual que hay que vencer? ¿Cómo se ve manifestado eso en la vida de alguien? Jesús deja muy claro en Mateo capítulo 12, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque verdaderamente el reino de los cielos ha llegado. Por lo visto, el reconocimiento de que el reino de Dios está en un lugar es que los espíritus se manifiestan y salen. Otra señal de que hay victoria espiritual es que se suelta una libertad que no existía antes. Hay una paz, hay un gozo, hay una libertad, porque Satanás es un espíritu y obviamente sus demonios siempre operan en la esclavitud, en el control y en una esclavitud en temor, tristeza, dolor, angustia. Y tú vas a ver que inmediatamente cuando hay una victoria espiritual, recuerdo una vez haber ido, estuve en una parte de Argentina ministrando, donde el nivel de opresión espiritual en el ambiente era algo feroz. Y recuerdo que después de haber tenido la victoria espiritual, nunca se me va a olvidar, porque entró el apóstol Sojo a ministrar primero y después yo era el segundo conferencista. Ese día nunca más lo olvidé, porque la iglesia estaba bajo un espíritu de sueño, de insensibilidad. Era una iglesia apagada, era un culto muerto. Y cuando empezamos a trabajar en esta iglesia durante este fin de semana, yo recuerdo que la iglesia era una el día jueves cuando comenzó y era otra el día sábado. Pero en esos días el Señor me mostró una potestad que fue removida en el mundo espiritual. Algo cayó, algo se destronó. Y yo te puedo decir que yo nunca vi un cambio tan extraordinario en una misma iglesia. Pero yo te digo que el ambiente era tan terrible que yo recuerdo decir, aquí no va a pasar nada, aquí está todo cerrado, aquí está... Había la sensación más rara que yo había visto. Pero después, cuando obtuvimos la victoria en esos días, no sé si fue el sábado o el domingo, ocurrieron liberaciones, manifestaciones, libertad en el espíritu. Recuerdo que el primer día la gente no levantaba las manos para adorar. La gente no levantaba las manos. Había música, la gente no danzaba. Había adoración, la gente no levantaba las manos. En el momento de la ofrenda se sintió pesado. Te cuento el último día. Eran danzas, gritos, júbilo, testimonios de sanidad, testimonios de que gente que no había podido dejar droga, habían dejado droga, tabaco, gente libre de depresiones. La gente corría al altar para ofrendar. La gente danzaba en el culto. Y me di cuenta ahí que también hay iglesias bajo controles demoníacos muy fuertes. Y una de las primeras señales que tú ves es que inmediatamente se suelta libertad en el ambiente, gozo, y algo poderoso ocurre. Así que eso es lo que yo pudiera decir aquí para finalizar, que esa es una de las cosas que se comienzan a vivir y a experimentar. Comienza a ver, no solamente salen demonios, sino que se suelta una libertad, un gozo, una paz, y hay algo que te confirma que se acaba de romper algo y que hay una victoria. Y esa victoria no solamente
hay que disfrutarla, hay que retenerla para poder ir a una nueva victoria en el futuro también. Poderosísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy acá. Gracias al equipo, gracias a toda la gente que está envuelta en estos podcasts. Yo sé que esto te ha bendecido. Yo sé que esto ha traído revelación y luz a tu vida. Comparte, síguenos por Spotify, YouTube y no olvides de comentar. Cuéntanos tus experiencias, cuéntanos cómo te bendijo la palabra, cómo te bendijo este tiempo. Y sin más decir, te deseo lo mejor, una libertad y un gobierno en el Espíritu. Que Dios te bendiga mucho. Chao, chao.